define una alianza. Y una unidad es un acuerdo político con cemento ideológico. ¿Ve la diferencia entre una unidad y una alianza? Yo puedo hacer una alianza con mi enemigo, siempre y cuando con ese enemigo estemos de acuerdo en algo, en una cosa. Que ese acuerdo dure una mañana. Una mañana yo hago alianza. Así hacíamos en la guerra civil. Con las autodefensas hacíamos alianzas que duraban una mañana. Yo no te tiro, pero vos no me tires. Déjame pasar. Esa era una alianza. En ocasiones en Guazapa, en las tardes, el ejército iba bajando, como a las 4 de la tarde, en columna, de arriba para abajo, en el cerro. Y nosotros nos movíamos así, por las laderas. Y había un acuerdo. Cuando nos encontrábamos así, no nos tirábamos. Simplemente nos quedábamos viendo. Y nosotros ordenábamos, nadie tire. Y los jefes de ellos también. Una alianza, nadie tiraba. Y ellos no tiraban porque los helicópteros no los podían recoger a esa hora. Era sencillo. Y nosotros, porque no queríamos. Esa es una alianza, acuerdo político con cemento político. La guerrilla del FMLN fue esa alianza. No es necesario que para hacer una alianza todos estemos de acuerdo en todo. No, hombre. Si ni los hijos de uno no están de acuerdo con uno, en un montón de cosas, hombre. Y hijo tuyo. No vas a creer que son igualitos a vos, no, hombre. Además, ni conviene. Porque se trata de que cada quien haga su vida, hombre. Que cometa sus propios errores, sus aciertos. ¿Ya? Esa es una primera lección. Terminamos la guerra brillantemente. Negociamos con el enemigo, que negoció porque sencillamente no nos pudo derrotar. Pero luego parte de los mandos guerrilleros negociaron con la oligarquía. Este es el punto. No es la primera vez en la historia que eso ocurre, no. Ya ha ocurrido. Claro. La oligarquía dijo, ustedes son brillantes, muchachos brillantes, hicieron esta guerra, no los mataron, negociaron brillantemente. Hagamos negocios. Nosotros les vamos a ayudar. Les vamos a ayudar. Les vamos a explicar. Y como la guerra es una actividad empresarial, no lo olviden ustedes, es una actividad empresarial. Todo mundo debía tener botas, uniforme, cachucha, reloj, medicina, fusiles, frijoles, maíz, tiendas para dormir en la noche. ¿Y eso dónde lo comprábamos? Aquí en San Salvador. ¿Y los comerciantes sabían que era para la guerrilla? Claro. ¿Y a ellos qué les importa si son comerciantes? Una actividad empresarial. Así empezó todo. Claro. Y luego dijeron, háganse alcaldes, háganse diputados, háganse ministros, háganse presidentes, háganse cargo del gobierno, que nosotros nos vamos a hacer cargo del Estado. Mira qué brillante. Ya en esa cabeza había la abstracción decisiva sobre la diferencia entre el Estado y el gobierno, que es una diferencia mortal. Mortal. Si vos no lo tenés claro en tu cabeza, no entenderás nunca nada. Los tipos dijeron, háganse cargo del gobierno y nosotros nos haremos cargo del Estado. Y luego dijeron, les vamos a hacer un partido.
Y lo hicieron. Cuando estaba listo el partido, dijeron, ya está el partido, pónganle nombre. Claro. Y le pusieron FMLN. Y la gente pensó que ese partido FMLN era la misma guerrilla comunista. No, era otra cosa. Esto era más anticomunista que la guerrilla, porque en la guerrilla había heroísmo, entrega, inteligencia. Un escenario político en donde la lucha transcurriera en otros términos. ¿Qué era lo que mantenía amarrada el alma y la cabeza política de la gente? La figura del juego de la derecha y la izquierda. Es que esa es una plancha ideológica. Y no hay nada más difícil que derrotar un edificio ideológico. Sobre todo cuando vos no tenés diarios, no tenés radio, no tenés revista, no tenés nada. Entonces la pelea es desigual. Y en febrero hubo una victoria política, ideológica. La gente al fin se liberó de esa coyunta. Por eso es que fueron derrotados los oligarcas, que son los que sostenían esto. Y fueron derrotados los intelectuales también de la oligarquía, que ellos tienen sus intelectuales, por supuesto, que no entendieron lo que pasaba. No entendieron. Ahora, hay un nuevo escenario político. ¿Cuáles son las características de este escenario político? Uno, la lucha social puede ser más clara, con bandos bien definidos, y eso es valioso. Dos, el movimiento popular puede en estas condiciones ser construido. ¿Cuándo un movimiento puede ser definido como movimiento popular? Uno, cuando esa fuerza participa activamente en la coyuntura. Dos, cuando participa por su propia iniciativa. Tres, cuando participa de manera independiente. Cuatro, cuando participa elevando sus propias reivindicaciones, es decir, poniendo adelante sus propios intereses. En este escenario, con estas cuatro líneas, se construye el movimiento popular por tu propia iniciativa. Es que en ocasiones uno es jalado por los otros, es arrastrado por los otros, y vos no tenés tu propio plan de lucha, tus propias reivindicaciones. Es lo que ocurre hoy. Es lo que ocurre hoy. ¿Cuál es el plan de lucha del movimiento sindical ahora, en esta coyuntura? Porque la propuesta del gobierno que asume en junio, esa la está haciendo la NEP, hombre. La está haciendo la NEP. Ahora, ¿importa lo que ustedes piensen? Si ustedes hacen alguna propuesta diciendo, no, aquí no, mejor de otro modo. ¿Tienen fuerza organizada ustedes para que los tomen en cuenta? Sí. Pero hay que trabajar más, no es suficiente. ¿Tienen ustedes un plan de lucha? ¿Están actuando de manera independiente o dependen ustedes de otros partidos políticos? No. Es que es un requisito. Es un requisito de manera independiente. Esto no quiere decir que no se trata de hacer alianzas. Eso es otra cosa, hombre. Claro que hay que hacer alianzas. Miren la alianza del FMLN.
preponderantemente anticomunista. ¿Y funcionó? Claro que funcionó. Sí, funcionó, pero nos pusimos de acuerdo. 2, 3 cosas. Nunca se va a saber todo lo que ocurría en los frentes de guerra. Nunca. Nos vamos a ir a la tumba, porque cada sociedad debe hacer sus experiencias. Y lo que ocurría eso, es que eran fuerzas preponderantemente anticomunistas, hombre. Claro que hay que hacer alianzas. ¿Cuáles son las alianzas de ustedes como trabajadores? En primer lugar, entre ustedes mismos, hombre. ¿Hay alianzas claras entre ustedes mismos? En estas condiciones, en este escenario, se puede construir un movimiento popular. En este escenario, las 2 piezas maestras de este muñeco que hemos explicado han sido derrotados políticamente, pero no desaparecidos. No es de creer que esta gente ya perdió capacidad de maniobra. No. Ahí está. En cuarto lugar, el escenario internacional en que estamos dando esta pelea es ciertamente peligroso, pero promisorio. El imperio estadounidense es un imperio que pierde hegemonía. Ya la lucha económica, la competencia económica, ya no la puede hacer en el terreno rigurosamente económico y acude a recursos extraeconómicos. Es decir, ya no compite. Esto es valioso. Hablo del imperio estadounidense porque es el que tenemos nosotros encima. Y es la posición que vos debes tener muy clara. Nosotros no somos de Occidente. Hablo de la civilización occidental. No pertenecemos a esa civilización. Por mucho que vos tengas una formación intelectual occidentalizada. ¿Y qué se va a hacer? Uno empieza a entender el Estado desde que lee la Ilíada de Homero. Pero no nos han invitado. Tampoco somos de la civilización oriental, lamentablemente. Y si no son ni de Occidente ni del Oriente, ¿de qué dianche sos? Nosotros somos de la periferia, hombre. Nos movemos en la periferia. Luchamos desde la periferia. Morimos en la periferia. Eso hay que saberlo. Ahora bien, ¿y por qué la oligarquía se opuso a esta cosa de esta pequeña burguesía empresarial? Porque entendieron que si estos capturan el Estado, terminaron sus negocios y terminaron sus privilegios y va a llegar otro bloque empresarial a hacer otros negocios. Es así de pelado. ¿En qué consiste la lucha? Por el botín del Estado. El botín del Estado. Y la oligarquía se opuso justamente por eso. ¿Y estaba en lo cierto? No, estaban equivocados. Ahora, políticamente, ¿en qué consiste esta fórmula? ¿Han oído ustedes del centrismo figurado? Aquí se trata de una figura de ese tipo, ya en el terreno político. Se trata de un centrismo figurado. ¿Ustedes se fijaron? Que esa fórmula decía ni a la izquierda ni a la derecha. Y cuando uno oye esa cosa así, vaya, ni a la izquierda ni a la derecha. Lo menos que vos tenés que hacer es ponerte buzo. Eso es como cuando una muchacha, el muchacho que la anda persiguiendo le dice, yo soy desinteresado. Y entonces, ¿y para qué dianches que eres un novio desinteresado? Imagínate.
lo vas a llevar al cine y como es desinteresado, se va a poner a ver la película. Y entonces vos vas a decir, ¿y qué novio es eso que viene al cine a ver la película? Así pasaba aquí. Decía, ni a la izquierda ni a la derecha. Primer punto. ¿Cuál es la base de eso? Es que en esta coyuntura, eso de las izquierdas y las derechas aparece agotado. Sobre todo aquí en nuestro país. Las derechas corruptas y esa izquierda corrupta. Eso de izquierdas y derechas es algo que aparece en la Revolución Francesa, que es una revolución burguesa. Los teóricos de estas cosas no hablan de izquierdas ni de derechas. Pero se ha usado por décadas izquierdas y derechas. Y aquí, si vos hablas de izquierdas, hablas de ese partido, del FMLN. Si hablas de derecha, de Arena. Entonces, este diseño de este centrismo es ni a uno ni a otro lado. Ni a uno ni a otro lado. Pero, en el fondo, se trata de una posición de derecha. Una posición de derecha. Pero luego hay otra cosa. En el planteamiento se evitan los problemas reales. No se tocan los problemas estructurales, los problemas de fondo. No hay compromisos expresos. Y la relación con la gente aparece lejana, muy lejana. Muy lejana. Pero luego las cúpulas empresariales se dan cuenta que ahí no hay ningún problema. Y de repente aparece el respaldo. El respaldo. Por eso este fenómeno no podés verlo electoralmente, tenés que verlo políticamente. Dicen, bueno, pero es que estos no tienen diputados. ¿Cómo no, hombre? Claro que sí. Claro que sí. Porque es un juego de grupos empresariales. Grupos empresariales. Aparece el centrismo figurado. Un ejemplo de esto muy claro es el de Lenín Moreno en Ecuador. Lenín Moreno aparece como una figura apaciguadora en medio de la tormenta. Pero apenas llegó al gobierno, mira la fiera que salió. Claro, hoy tiene dificultades. Aquí nosotros tenemos la ventaja de que antes de tomar posesión las aguas se han puesto claras y solo se pierde el que quiere perderse. Solo se pierde el que quiere perderse. Ahora bien, aquí también hay otras ventajas que dependen del actor. Todo este juego requiere una cabeza fría, muy fría, con mucho equilibrio, y el actor no parece tener ni esa frialdad ni ese equilibrio. Ahora viene lo que se llama modernización. El corazón de esto es eso. Y les voy a contar un ejemplo. Ustedes se dieron cuenta que los vendedores ambulantes salieron de San Salvador. Y uno decía, bueno, ¿y estos a dónde se han ido? En Soyapango. De repente conquistaron la alcaldía de Soyapango. Como eso de los partidos es una actividad empresarial y eso de las votaciones también. Pero se pusieron en unos andenes de unas empresas allí. Y hay una cosa que ellos llaman los corredores de no sé qué.
que es de la modernización. Los corredores. Una plaza la iluminan, le ponen esto, le ponen lo otro, sin meterse con los seres humanos, con el trabajo de los seres humanos, la vivienda, no, eso no. Y ese corredor iba a pasar ahí por donde estaban los vendedores ambulantes. ¿Quiénes creen ustedes que llamaron a los vendedores ambulantes para pedirles que se fueran de allí? ¿El alcalde? Lo que sería una cosa muy natural. La embajada de los Estados Unidos. Directamente, hasta ese nivel de detalle. Ese es el proyecto. Ese es el proyecto. La clave en estas circunstancias es moverse en este escenario que se ha abierto para la construcción del movimiento popular. Dentro de los acuerdos que se tomaron hace 30 años estaba la de disolver los movimientos sociales. Ustedes saben que la guerra civil se hizo sobre la base de movimientos sociales. Los acuerdos que se tomaron con los oligarcas pasaban por disolver los movimientos sociales. Y así lo hicieron. Así lo hicieron. Le volaron la cabeza a todo. Ojo, este proceso algún día se va a explicar todo esto en detalle. Ojalá uno lo pueda hacer antes de que se lo lleve una de esas diarreas violentas que azotan a la humanidad después de comerte un tamal mal cocido. Sobre todo esos tamales de elote con crema que son tan buenos, pero que son tan peligrosos. Durante las negociaciones se le voló la cabeza a todo. Hoy, en este escenario es el momento. Y en el caso de ustedes, los trabajadores, se están jugando la cabeza, el pellejo. Si ustedes no entienden esto, el capitalismo que viene es brutal, salvaje, controlado por los gringos. Que el enemigo más peligroso es el que está más acorralado, que es lo que ocurre con Washington. Mirá lo que le pasa en Corea. Rusia y China se convierten hoy en el factor de solución de la desnuclearización de toda la península. Rusia les da 3 días a los barcos de guerra gringos para que se retiren del Mar Negro. Y se retiran del Mar Negro. Pero este paisito es su plaza política. Y aquí van a aplicar un capitalismo. Bueno, si ya lo conocemos, hombre. Y es con ustedes. Y con la pequeña burguesía, pero con ustedes. Si ustedes no aprovechan este momento para ponerse de acuerdo, para hacer alianzas con gente con diferencias ideológicas, es que no es necesario que todos pensemos exactamente lo mismo. No, hombre. Que estemos de acuerdo en 2, 3, 4 cosas políticas. Que construyamos un plan de lucha frente a este. No se trata de decir si estamos o no de acuerdo con la propuesta de ellos. Es la propuesta de ellos, hombre. Ellos no la están consensando con ustedes, no. ¿Y para qué? Ustedes deben tener su propio plan donde estén sus reivindicaciones. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Y esto es un trabajo además internacional, centroamericano. Es un trabajo largo. Yo celebro que ustedes se reúnan, que sean de diferentes sindicatos, de diferente color ideológico. No es necesario ser del mismo color, no, hombre. Insisto, son acuerdos políticos los que hay que tomar. Los que hay que tomar. En verdad no necesitamos más sindicatos, sino un nuevo sindicalismo sobre otras bases,
sobre otras bases. Y rápido. Si no, les van a apretar la soga en el buche. Qué buena idea. Qué buena idea la que han tenido. Y escuchemos a Julia Evelyn, que nos va a dar más luces en la cabeza, mientras vamos a esperar que nos den las pupusas, o ya se las comieron todas. Te las comieron. Bueno, un fuerte aplauso. Vamos a pedirle a la compañera que está coordinando que me dé refrigerio al licenciado. Quizás solo para conocimiento de nuestros ponentes, la CNTS la componen 4 federaciones, pero aquí también tenemos la presencia de 3 federaciones más fraternas, y hay sindicatos fraternos también, como el Partido Comunista, y hay otros movimientos que ya estamos buscando las alianzas que ellos nos dicen. Definitivamente creemos que es importante que vaya quedando claro qué es lo que nos van a aplicar, independientemente de la preferencia que hayamos tenido al partido político. Nos identificamos como trabajadores y trabajadoras, lideresas y líderes sindicales. Por lo tanto, creo que ese acercamiento con los otros grupos es imperante en este momento, después del 1 de mayo, ¿verdad? Que entiendo yo que hay 4 marchas, al final vamos a tocar eso, porque ahorita nos interesa que también la licenciada Julia Evelyn nos dé su ponencia, y de verdad felicito a esta gran mujer, porque hay que tener valor, bien puestos los ovarios, para decirle al sistema: esta es mi posición, y el aporte que hace a la clase trabajadora es invaluable. Dejamos a la licenciada Julia Evelyn. Ahorita. Llegaron al gobierno. Nunca funcionó el bipartidismo como debía funcionar. Pero esto tiene que ver con que el capitalismo que funciona en nuestro país es atrasadísimo. Y la clase dominante que domina es más bien una oligarquía. La burguesía tiene expresiones pequeñas. El concepto de oligarquía tiene un sentido antropológico, sociológico, más político. La oligarquía es una práctica política según la cual un grupo de grandes gentes poderosas toman decisiones que le corresponden al Estado. Ese es el modo oligárquico de funcionar. Así ha funcionado el poder aquí. Hasta hoy. Bueno, no funcionó el bipartidismo como debía haber funcionado. Gracias a Dios. Porque si no, el tema sería más complicado. Pero uno jugando a la izquierda. Ese jueguito duró casi 30 años. 30 años. Pero la gente fue aprendiendo, fue entendiendo lentamente. Estos últimos gobiernos desbordaron el vaso. Cuando le dieron a la gente, por ejemplo, la puñalada de las pensiones, de manera brutal, sangrienta y descarada. Ni Arena se había atrevido a hacer eso de esa manera. Esto lo hicieron. Cuando llevaron al extremo los niveles de la corrupción. Cuando Tony Saca hizo el aporte histórico y maravilloso a la sociedad. Cuando Tony adoptó la actitud patriótica de explicarle a la gente, a todo gato color, cómo se roba en el Estado. Miren, eso fue publicado en los diarios. Esas publicaciones uno tiene que recortarlas y tenerlas allí como un libro. Es que eso nunca había ocurrido. No, hombre.
Y Tony lo que hizo fue decir paso a paso, ¿cómo se hace? Casi un manual para los interesados. Claro, eso fue un golpe en la coronilla y la gente aprendiendo. Pero luego la gran crisis, cuando se monta este gobierno en base a esa alianza, se adoptan dos políticas, una económica, otra ideológica. La económica es el precarismo. En el precarismo se establece una distancia brutal entre el capital y el trabajo, según el cual tu trabajo no vale nada, el capital lo es todo. Y la existencia se volvió siempre un momento precario. De ahí viene la figura de precarismo. Si vos sos ingeniero, no vale nada. Si vos sos médico, no vale nada. Si vos sos dentista, químico, lo que sea, no vale nada. Es el precarismo. Llevando a todo mundo a las condiciones de trabajo laboral, como que es una fábrica. Ahora bien, se estableció otra figura ideológica que se llama anomia. Anomia. Todo esto de manera planificada, no es ninguna coincidencia, no, hombre. Como el paisito de nosotros es chiquito, es un laboratorio adecuado. Han de saber ustedes que el plan que se aplicó en Irak después de la invasión de los gringos, ese plan se llamó Remember El Salvador. Y lo aplicó en Irak la misma persona que lo aplicó aquí. Es que este es un laboratorio. Aquí la ONU, los gringos, la oligarquía y los traidores al movimiento popular también tuvieron éxito. 30 años, hombre. Claro que es éxito. ¿Qué es la anomia? Hay anomia, una persona tiene anomia cuando pierde capacidad de reaccionar ante un evento que lo afecta negativamente. Se parece a la depresión. Pero esto lo estudió en el siglo antepasado sociólogos como Durkheim, Gabriel Tarde, ahí en Francia, referido a la persona. Pero esto se aplicó después al cuerpo social. La anomia tiene 4 partes. Eso, tal como se aplicó aquí. Primero, miedo a la realidad. Miedo a la realidad. La gente debe perder la capacidad de mirar la realidad cara a cara. Parece simple. No lo es. Porque si uno no es capaz de mirar la realidad cara a cara, estás perdido. Empezás a trabajar en base a ilusiones. Por ejemplo, un ejemplo de esto. Estamos en medio de la guerra social más sangrienta de nuestra historia. ¿Y vos crees que toda la gente acepta o entiende que estamos en guerra? No, hombre. Uno entiende al gobierno, a la PNC, que hablan de lucha de delincuentes y de policía, como que si fuera una cosa normal. Es que si ellos hablan de guerra, esto trastorna todo. Trastorna todo. Pero, ¿y los otros seres humanos? Es el miedo a la realidad. Si vos seguís pensando que estás en paz y que eso es una cosa marginal, estás perdido. Primer punto, miedo a la realidad. Segunda característica, pérdida de inteligencia. Porque la inteligencia es la relación de tu cerebro con la realidad. En eso consiste la inteligencia. Claro que en esa relación hay niveles
hasta sublimes, ¿verdad? Como los de Einstein, de Hawking y toda esa gente. Pero el principio es el mismo, es tu cerebro y la realidad. Si vos te alejas de la realidad, pues perdés inteligencia. Eso les ocurre a los funcionarios que pasan metidos en su oficina, detrás del escritorio, las 24 horas del día, y hablan con la gente. No. ¿Saben qué es lo que piensa la gente? No. Vos perdés inteligencia. Que eso es lo que ocurre en nuestro país en este momento. Nunca ha habido tanta decrepitud como en este momento. El tercer aspecto de la anomia, pérdida del compromiso. Cuando la gente dice, hay que ser vivo, no hay que meterse en nada. Ah, está frito. Está frito. Porque, y si todo el mundo dice que no hay que meterse en nada, bueno, y entonces, ¿quiénes nos van a venir a hacer el milagro? Es el nivel de compromiso. Es anomia. Y el cuarto requisito de la anomia es el aislamiento de la sociedad. Salí vos por San Salvador y te darás cuenta que un montón de colonias están enrejadas. Montón de zaguanes. Hay lugares donde no te podés mover y la gente está encerrada. Según la gente, segura. Segura. Y un montón de cuillos controlando a la gente. Controlando a la gente. ¿A dónde vas? ¿A qué hora llegas? Y lo peor del caso, ¿con quién llegas? Y lo más peor del caso, ¿qué haces con esa que llegas? Esa es la anomia. El precarismo y la anomia. Ahora, aquí hubo una dedicatoria a la pequeña burguesía. ¿Quiénes fuimos los que pensamos la guerra civil? Los que la organizamos, la dirigimos en los frentes y la terminamos de manera negociada. Nosotros. ¿Y quiénes éramos nosotros? Pequeña burguesía intelectual. Claro, en aquellos momentos uno decía que era clase obrera. Yo soy campesino. Y esta afirmación requiere una elaboración. Bueno, pero esa manera de terminar esa guerra generó inmediatamente una nueva guerra, que es la guerra actual. Inmediatamente. Porque el neoliberalismo que se montó dejó fuera del mercado, de la economía, de la educación, del trabajo, de la salud, a miles y miles y miles de muchachos y de muchachas. Que decidieron dos cosas. Uno, no dejarse morir de hambre. Y se empezaron a armar. Y dos, participar en el reparto del pastel. Estoy hablando de hace 30 años. Hoy el fenómeno es mucho más complejo. Eso, repito, duró 30 años. Pero al final vino el 4 de marzo del año pasado. Esto fue un aldabonazo. Nadie esperaba eso. Todas estas ratas pensaban que la gente estaba dormida. Y la gente dijo, no estamos dormidos. El 4 de marzo, a una de esas culebras le volaron la cabeza. Y la gente dijo, en febrero le volamos la cabeza a la otra. Le volamos la cabeza a la otra. En ese escenario
aparece otro fenómeno. Siempre de una pequeña burguesía. Ojo, esta clase, que en rigor no es clase, pero digamos que clase, la pequeña burguesía, es el sector donde normalmente están los intelectuales, que organiza la rebelión. Organiza la rebelión. Intelectual es el que funciona como tal. Intelectual no es el que sabe un montón, o el que lee las 30 horas del día. No. Porque si vos haces eso y vivís debajo de la cama, pues no sos intelectual. Sos un sabiondo. Que no es malo. Pero el intelectual es el que funciona como tal. El que abre los caminos. El que se compromete. El que muere en eso. Los niveles más altos de eso lo encontrás vos en José Martí y en el Che. En nuestro mundo. A esa clase pequeña burguesía, este diseño que expliqué, le aplicó fervorosamente el precarismo. Cuando yo estaba en tercer año de Derecho, por ejemplo, litigaba. Claro. Ya tenía carro, ya tenía terrenos, y andaba en los juzgados en Santana, Chalchuapa, Guachapán, Atiquizaya, un gran negociado en tercer año de Derecho. Claro, uno era guerrillero y el sueño de uno no era ser abogado, no. Pero mira la diferencia. Y hoy vos estás en tercer año de Derecho, ¿te ganás la vida de algo de eso? Jamás, jamás, nunca. Aunque estés graduado. De tal manera que esa persona sale de su casa en la mañana y no sabe si va a almorzar. Y si es así, ¿cómo elabora una teoría política? Este es el objetivo del precarismo. Bien calculado. Bien calculado. Las universidades pierden su peso intelectual y se convierten en colegios privados. El estudiante deja de ser estudiante y se convierte en cliente. Y si es cliente, pues no puede quedarse aplazado nunca porque es el cliente. Antes no, hombre. Antes, si vos no pasabas la materia, te quebraban y ya. Así era aquí. Estoy hablando de la Facultad de Derecho, pero era en todas partes, hombre. Todo eso se movió. Pero cuando llega el 4 de marzo fue un banderillazo. En ese escenario, decía, aparece una pequeña burguesía empresarial. Pequeña burguesía empresarial. Y aparece una palabra nueva, nuevas ideas. Nuevas ideas. ¿Qué es? Es una palabra. Es una palabra. Este es un grupo. Uno siempre debe buscar la ubicación clasista, porque eso es lo que te da a vos el diseño de los intereses, hombre. No es una cosa individual. Este pequeño grupo empresarial se enfrenta a la oligarquía, que es dueña de los partidos políticos, dueño de las empresas, dueño de la asamblea, dueño de la Corte Suprema de Justicia, dueño del Poder Ejecutivo, dueño de todo. Y se abre la disputa. Se abre la disputa. Ustedes vieron entre el 4 de marzo y febrero de este año un escenario de maravillas. Una campaña electoral que es como la campaña electoral del siglo XXI.
sin mitines fundamentales. Ustedes saben que antes, cuando hacíamos campañas electorales, la clave eran los mitines. Claro, pero el líder eran grandes oradores políticos. ¿Se acuerdan de la UNO? Lo que estaban cipotes. Napo Duarte era un orador político tremendo. Hoy no. No hubo nada de eso. Las cosas se arreglaron por esa cosa que llaman Twitter. Ni propuestas políticas hubo. No. Antes se trabajaban en una propuesta y algunos de sus documentos siguen teniendo validez. Por ejemplo, el programa que propuso el PAR en 1967. Si vos lo lees hoy, hay cosas que siguen teniendo una gran actualidad. Hoy no hubo nada de eso. Y el candidato, un personaje de maravillas. Personaje de maravillas. Ese personaje no puede hablar con la gente. No puede hacer reuniones de trabajo. No. Ni tiene partido, ni tiene movimiento político. Nuevas Ideas es un estado de ánimo. Un estado de ánimo. Es que miren, para construir un movimiento político, es que eso no es una cosa fácil, eso es difícil. Difícil. Un movimiento político es multiforme. Hay de todos los colores, de todos los sabores, pero hay una vértebra. El movimiento político no requiere legalidad, requiere legitimidad y acuerdos políticos fundamentales. Es de trabajarlo en todo el país. En esta campaña yo me recorrí todo el país. Y pregúntanse ustedes, ¿y por qué? ¿Era por el candidato? Es que había que derrotar a Arena y al Frente, hombre. Ese era el objetivo. Para poner al país en un nuevo escenario político.